Mi nombre es Santiago. Aunque el niño que fui, ese que jugaba descalzo en las afueras polvorientas de Culiacán, se perdió hace mucho tiempo en el eco de un disparo que nunca escuchó, pero que siempre sintió venir. Crecí bajo un sol implacable que no perdona, en una tierra seca y agrietada como el alma de su gente, donde el futuro era un espejismo y la única agua que saciaba la sed era el respeto ganado a la fuerza. En mi barrio, las casas de adobe guardaban más secretos que oraciones, y el aire olía a tierra mojada, a fritanga y a veces a ese aroma metálico y dulce de la sangre fresca. Aprendí desde muy pequeño que la vida no era un regalo, sino un territorio que se defiende o se pierde, y que los sueños eran un lujo para los que vivían del otro lado de la ciudad, lejos del polvo y del miedo. Si crees que nadie está demasiado lejos para ser alcanzado por Dios, suscríbete ahora a este canal. Aquí contamos las historias reales de quienes fueron rescatados de la oscuridad por la luz de Cristo. Comenta desde dónde nos miras y ayúdanos a esparcir esta verdad. Mi padre fue un fantasma con nombre, una leyenda susurrada en las cantinas que se desvaneció antes de que mi memoria pudiera tallar su rostro. De él solo heredé un apellido que pesaba, una sombra de respeto temeroso que me abría algunas puertas y me cerraba otras para siempre. Mi madre, una mujer de manos ásperas y mirada resignada, me enseñó el primer y más importante mandamiento de nuestra tierra: callar para sobrevivir. El silencio no era paz, era una armadura. Cada palabra no dicha era un día más de vida. Cada emoción tragada era un escudo contra el mundo. Ella rezaba a escondidas, a un Dios que parecía tan ausente como mi padre, pidiendo una protección que solo llegaba de la mano de hombres que no conocían la misericordia. La iglesia del barrio tenía las puertas cerradas la mayor parte del tiempo, un edificio mudo que no ofrecía respuestas, pero la verdadera fe se profesaba en la calle, en la esquina donde paraban las camionetas nuevas. Los santos no estaban en los altares, sino sentados detrás de vidrios polarizados, con cadenas de oro que brillaban más que cualquier veladora. La lealtad a esos hombres, a la familia que te acogía, era el único evangelio que importaba. No traicionar era el primer mandamiento, proteger al de arriba el segundo, y estar dispuesto a morir o a matar por el honor del grupo, el bautismo de pólvora y sangre que te convertía en un verdadero creyente. Esa fue mi religión, la única, que me prometía un paraíso tangible de poder y seguridad aquí en la tierra. Para pertenecer, tuve que asesinar al niño que aún vivía dentro de mí. Aprendí a tragarme las lágrimas hasta que sabían a óxido, a endurecer la mirada hasta que no reflejara nada más que un vacío helado, a silenciar la voz en mi cabeza que a veces, en la madrugada, preguntaba si esto era todo. La fragilidad era una sentencia de muerte. Mostrar miedo era una invitación a que te devoraran. Así que construí un hombre que no sentía, un espectro vestido con la ropa de un muchacho que aprendía rápido, un actor que interpretaba el papel del duro, del que no dudaba, hasta que la máscara se adhirió a mi piel y olvidé cómo era mi propio rostro. Me convertí en la promesa de lo que el barrio esperaba de un huérfano con un apellido pesado. No caí en el negocio por accidente. Caminé hacia él con los ojos abiertos, porque era el único camino visible para dejar de ser una víctima. Era la única escalera para salir del pozo de la miseria y la humillación, aunque cada peldaño estuviera manchado. Vi cómo el poder transformaba a hombres insignificantes en reyes, cómo el dinero compraba silencio, lealtades y hasta el alma de la gente. Y yo quería eso, no por el lujo, no al principio, sino por el blindaje que te daba, por esa capacidad de mirar a los ojos a cualquiera y saber que no se atreverían a hacerte daño. Estaban haciendo el hombre que ellos necesitaban, el que no dudaría, el que no recordaría lo que se sentía tener el corazón roto o el estómago vacío. Estaba dejando de ser Santi para empezar a ser nadie y a la vez todo. El poder tenía un sabor, pero también un eco, uno que empezó a resonar en los espacios vacíos de mi vida justo cuando creía haberlo llenado todo. Podía estar rodeado de gente en una fiesta en mi propia casa,
con la música de banda sonando tan fuerte que vibraban los vidrios y el tequila corriendo como un río de oro, y de repente me sentía como un fantasma en mi propio festín. Un silencio ensordecedor se abría paso en mi cabeza, un vacío tan grande que parecía tragarse el ruido, las risas, todo. Era una sensación extraña, como si el hombre que todos veían, el patrón, fuera solo un disfraz y el verdadero yo estuviera a kilómetros de distancia, perdido en un desierto que nadie más podía ver. Las noches se convirtieron en mi verdadero campo de batalla, un territorio mucho más peligroso que cualquier plaza en disputa. Me acostaba en camas inmensas, con sábanas de seda que se sentían como lija sobre una piel que ardía por dentro, y el sueño simplemente no llegaba. Daba vueltas y vueltas, escuchando el zumbido del aire acondicionado como si fuera el preludio de una sentencia, mientras mi mente se negaba a apagarse. Me despertaba bañado en un sudor frío, un sudor que no nacía del calor de Sinaloa, sino del frío que brotaba desde adentro, desde un pozo de pavor sin nombre ni forma que amenazaba con ahogarme en la oscuridad de mi propia habitación de lujo. El olor a pólvora se me pegó al alma, y lo percibía en los lugares más extraños, en el aroma del café recién hecho por la mañana, en el cuero de los asientos de mi camioneta, incluso en el perfume caro de las mujeres que buscaban mi compañía. Era un fantasma olfativo que me recordaba constantemente la naturaleza de mi poder, el precio de cada ladrillo de mi imperio. A veces, al comer, sentía en la boca un sabor metálico, el gusto a cobre y a traición que no se iba con ningún trago de agua ni con el platillo más exquisito. Era el sabor de las decisiones que había tomado, un regusto amargo que me anunciaba que algo dentro de mí se estaba pudriendo lentamente, sin que pudiera detenerlo. Luego vino el peso, una opresión constante sobre mi pecho que me dificultaba respirar hondo, como si un muerto invisible se hubiera acostado sobre mí para robarme el aliento. A veces, en medio de una conversación, sentía que el aire no me llegaba a los pulmones y tenía que disimular una tos o carraspear para poder tomar una bocanada profunda sin que nadie notara mi pánico silencioso. Era una asfixia interna, una crisis que no hacía ruido, pero que me dejaba temblando por dentro, con el corazón galopando desbocado mientras mi rostro permanecía impasible, una máscara de control absoluto que me costaba cada vez más sostener. El espejo se volvió mi peor enemigo, un juez implacable que me devolvía una imagen que empecé a desconocer. Ya no veía al muchacho de Culiacán, ni siquiera al hombre de poder que había construido con tanto esmero. Veía a un extraño con mis ojos, pero su mirada estaba hueca, cargada de una fatiga que no era de este mundo. Había una sombra detrás de mis pupilas, una grieta que se extendía por mi semblante y que ninguna barba bien recortada ni ropa de diseñador podía ocultar. A veces la sensación de vértigo era tan intensa que tenía que apoyarme en el lavamanos de mármol, sintiendo que el reflejo me arrastraba hacia un abismo que solo yo podía percibir. Afuera, yo era la misma roca de siempre, el señor Vargas, el hombre cuya palabra era ley y cuyo silencio era una orden. Daba instrucciones con voz firme, negociaba con una frialdad que helaba la sangre y caminaba con la seguridad de quien se sabe dueño del terreno que pisa. Pero cada gesto era una actuación, cada palabra calculada era un esfuerzo titánico por mantener unidas las piezas de un hombre que se estaba desmoronando por dentro. Nadie sospechaba nada, porque en mi mundo la duda es el primer síntoma de la debilidad, y la debilidad es una invitación a que te borren del mapa. Así que mi tormento se convirtió en mi secreto mejor guardado, una celda personal dentro de mis propias fortalezas. Buscaba el olvido en el fondo de botellas que costaban más que la vida de un hombre, en la adrenalina de una persecución sin sentido o en el calor de cuerpos anónimos que solo buscaban el brillo de mi poder. Pero esos escapes que antes funcionaban como un bálsamo, ahora solo afilaban los bordes del vacío. El alcohol me dejaba más lúcido en mi miseria. La velocidad me recordaba lo rápido que huía de mí mismo,
y la compañía solo magnificaba mi soledad. Era un frío que no se quitaba ni con el sol más inclemente de Sinaloa. Una soledad que me encontraba en medio de la multitud, recordándome que estaba completamente solo en la cumbre de mi propio infierno. Los rostros empezaron a visitarme sin ser invitados, no en pesadillas claras, sino como destellos fugaces en mi visión periférica mientras conducía o en el reflejo de una ventana al pasar. Eran caras anónimas, fragmentos de recuerdos que mi mente había decidido enterrar. La mirada de un hombre antes de caer, las lágrimas silenciosas de una mujer, el temblor de unas manos suplicando algo que no recuerdo. No eran acusaciones, eran presencias mudas, ecos de vidas truncadas que se adherían a mi conciencia como espinas, recordándome que cada escalón que subí estaba hecho del dolor de otros, un dolor que ahora, de alguna manera, empezaba a ser también el mío. Yo no sabía ponerle nombre a lo que me pasaba, no tenía las palabras para describir esa angustia que me carcomía. En mi lenguaje no existían términos como culpa, vacío existencial o crisis de conciencia. Solo sentía una fisura, una grieta que se abría en el centro de mi ser y por la cual se escapaba toda mi fuerza, toda mi certeza. Intentaba rellenarla con más poder, más dinero, más violencia, pero la grieta solo se hacía más grande, más profunda. El silencio, que antes había sido mi armadura, se estaba convirtiendo en mi prisión, una donde yo era el único recluso, el único carcelero y el único testigo de mi propia y lenta desintegración. La mañana en que mi mundo se vino abajo no tuvo presagios, ni cielos grises, ni un mal sabor en el café. El sol de Culiacán pegaba con la misma violencia de siempre. El aire acondicionado de la casa zumbaba su canción de poder, y yo me sentía tan dueño de mi vida como el día anterior. Recuerdo el peso familiar de la pistola en mi cintura, la seguridad que me daba el cuero de la silla donde me sentaba a dar las órdenes del día, el eco de mi propia voz rebotando en los muros de mi fortaleza. Estaba revisando unos reportes, moviendo piezas en un tablero que creía conocer de memoria, completamente ajeno a que yo mismo estaba a punto de convertirme en el peón sacrificado en el juego de otro. La traición tiene un rostro, y ese día tuvo el de Chuy, mi sombra, el hombre que había crecido a mi lado y que conocía mis silencios mejor que nadie. Entró a mi oficina con esa familiaridad que le había concedido, pero había algo distinto en su mirada, una quietud helada que no le pertenecía, una ausencia de ese respeto temeroso que siempre leía en sus ojos. Me ofreció un vaso de agua, un gesto insignificante, pero en ese instante, en la forma en que sus manos no temblaron y su mirada se desvió por una fracción de segundo hacia la puerta, lo supe. No fue un pensamiento, fue una certeza visceral, un frío que me recorrió la espalda y me anunció que la lealtad había muerto en esa habitación, segundos antes que yo. No alcancé a reaccionar. El estruendo de la puerta principal siendo derribada fue el trueno que siguió a ese relámpago de traición. El sonido de las botas militares golpeando el mármol de mi casa. Un ritmo de guerra que nunca antes había sonado tan cerca, tan dentro. Gritos, órdenes que no eran las mías, el caos perfectamente orquestado de una operación federal que cayó sobre mi reino como una plaga bíblica. Vi hombres con el rostro cubierto, armas largas apuntándome, y en medio de todo ese torbellino de uniformes y acero, mi propio imperio, mi fortaleza de silencio y miedo, se desmoronaba en cámara lenta, como un castillo de arena golpeado por una ola que yo nunca vi venir. De todos los ruidos de esa mañana, el que se grabó a fuego en mi memoria fue el más simple, el más metálico, el chasquido de las esposas cerrándose sobre mis muñecas. Fue un sonido seco, definitivo, el punto final de la historia de poder que había escrito para mí. En ese clic se evaporó mi nombre, mi título, mi leyenda. El frío del acero contra mi piel fue más real que cualquier abrazo, más íntimo que cualquier secreto. Me sentí desnudo, despojado no solo de mi libertad, sino de la armadura invisible que me había costado toda una vida construir. Dejé de ser el señor Vargas para convertirme en un prisionero, un paquete listo para ser enviado,
todo en el lapso que dura un simple chasquido metálico. Me sacaron de mi casa arrastrándome, no con la brutalidad que yo hubiera usado, sino con una eficiencia fría y burocrática que era de alguna manera mucho más humillante. Pasé frente a mis hombres, los que no me habían traicionado, ahora arrodillados y con las manos en la nuca, sus miradas perdidas buscando en mí una respuesta que ya no tenía. Me quitaron el reloj, me vaciaron los bolsillos, despojándome de los últimos símbolos de quién era. Cada objeto que me arrebataban era una capa de piel que me arrancaban, hasta dejarme expuesto, temblando no de miedo a la muerte, sino de la vergüenza de ser visto así. Reducido, vencido, un rey sin corona ni reino. El viaje en el vehículo blindado fue un descenso al silencio más absoluto que jamás había conocido. A través del pequeño cristal reforzado veía pasar mi ciudad, mis calles, el territorio que minutos antes era mío, ahora como un paisaje ajeno y distante. Ya no era el dueño, era solo un fantasma recorriendo su propio funeral. Me convertí en un número de expediente, una cara en un archivo, un problema menos para unos y una oportunidad para otros. El peso en mi pecho, esa asfixia que me había estado acosando, regresó con una fuerza devastadora, porque entendí que la verdadera prisión no eran las paredes que me esperaban, sino el vacío que se abría dentro de mí. La llegada a la prisión de máxima seguridad fue como entrar en otra dimensión, una donde el sol no calienta y el aire huele a desinfectante, a sudor rancio y a desesperanza. Los pasillos largos y grises parecían tragar la luz y el sonido, cada paso resonando con una finalidad aterradora. Me desnudaron, me dieron un uniforme áspero que olía a otros hombres, a otras derrotas, y me empujaron dentro de una celda de concreto. Era un cubo de 6 por 9 pies, con una plancha de metal por cama y un hoyo de acero inoxidable por retrete. Este era el final del camino, el trono que me había ganado, un sarcófago de cemento para un hombre que ya estaba muerto por dentro. La puerta de acero se cerró detrás de mí con un estruendo que sacudió hasta los cimientos de mi alma. Ese sonido, ese golpe metálico y profundo, fue la lápida que selló mi vida anterior. El eco se quedó flotando en el aire viciado de la celda, y cuando se desvaneció, me dejó en un silencio tan denso y pesado que podía sentirlo presionando mis tímpanos, aplastándome. Me quedé parado en medio de la nada, escuchando el latido furioso de mi propio corazón, el único sonido que me recordaba que seguía vivo en un lugar donde la vida parecía haberse detenido por completo. La soledad era una presencia física, una bestia invisible que respiraba en la oscuridad conmigo. Por primera vez en mi vida adulta estaba completamente solo, sin armas, sin dinero, sin hombres que me obedecieran, sin un teléfono para hacer una llamada que pudiera cambiar el curso del destino. Estaba solo conmigo mismo, con el extraño de ojos cansados que me miraba desde el espejo, con el niño de 1930, Culiacán, que creía haber asesinado hacía tanto tiempo. El frío del suelo de concreto se filtró a través de mis zapatos baratos, subiendo por mis piernas hasta instalarse en mis huesos. Era un frío que no tenía que ver con la temperatura, sino con la desnudez absoluta del alma. Sin mi poder, sin mi nombre, sin mi miedo, yo no era nada, era nadie. El silencio de la celda era 1000 veces más aterrador que cualquier tiroteo, porque en el silencio no había dónde esconderse. Todas las voces que había acallado con tequila, con música de banda, con el ruido de los motores y los disparos, ahora gritaban al unísono dentro de mi cabeza. Los rostros que había intentado olvidar desfilaban frente a mis ojos en la penumbra, no acusándome, sino simplemente existiendo, recordándome el rastro de dolor que había dejado a mi paso. El vacío que sentía en las fiestas ahora era un océano que me ahogaba, y la fisura en mi ser se había convertido en un abismo sin fondo. Fue entonces, en esa primera noche interminable, que el muro que había construido, ladrillo a ladrillo, durante toda mi vida finalmente se vino abajo. No fue una decisión, fue un colapso. La arrogancia, la frialdad, la máscara del hombre que no sentía nada,
Todo se hizo polvo y se desvaneció en el aire espeso de la celda. Me doblé como si me hubieran golpeado en el estómago, y un sollozo seco, un sonido áspero y roto que no reconocí como mío, se escapó de mi garganta. Era el sonido de un hombre quebrándose por completo, la rendición final de un guerrero que había perdido la única guerra que de verdad importaba, la que se libraba dentro de él. Quedé expuesto, temblando en el suelo frío, desarmado no solo de mis pistolas, sino de mis certezas, de mi identidad, de mi orgullo. Por primera vez, no tenía un plan, no había un siguiente movimiento, no había una estrategia para salir de esto. Era solo un hombre roto en un cuarto oscuro, enfrentado a una verdad que no podía nombrar, a una desolación tan inmensa que parecía tener vida propia. Todo se había congelado. El mundo, el tiempo, mi propia historia. Y en esa parálisis total, en esa desnudez absoluta, sentí que estaba al borde de algo que no podía controlar ni entender, algo que me observaba desde el fondo de mi propio abismo. Lloré hasta que mis pulmones se vaciaron y mi garganta se convirtió en un desierto de intentos, lija, hasta que ya no quedaron lágrimas, solo un temblor seco que sacudía mi cuerpo contra el suelo de concreto. Me quedé ahí, hecho un ovillo en la oscuridad, un animal herido esperando el golpe de gracia, respirando el aire viciado que olía a mi propia derrota. El frío no era solo del cemento, era un frío que venía del centro del universo para recordarme mi absoluta insignificancia. Había llegado al final de mí mismo, al punto cero donde la vida y la muerte se tocaban y ninguna de las dos me quería. El silencio ya no era una armadura ni una prisión, era simplemente el vacío, la nada hecha sonido, el eco de un alma que se había extinguido. Y en ese fondo de la nada, en esa rendición absoluta, donde ya no había orgullo que defender ni fuerza para maldecir, dejé de luchar. Ya no intenté pensar en un escape, ni en venganza, ni en el pasado. Simplemente me entregué al abismo, dejé que me tragara, aceptando que ese era mi final, el pago justo por la vida que había elegido. Mi cuerpo se aflojó sobre el piso, mi mente se aquietó por puro agotamiento, y por primera vez en mi vida no fui el señor Vargas, ni Santi, ni un prisionero. Fui solo un hombre roto, despojado de todo, esperando que la oscuridad terminara su trabajo y me borrara por completo del mapa de la existencia. Fue entonces cuando lo sentí. No fue una luz, ni un sonido, ni una visión. Fue un calor que empezó en el centro de mi pecho y se extendió lentamente por mis miembros. Un calor que no quemaba, sino que acunaba, que se sentía más antiguo que mis propios huesos. Era una tibieza que empujaba hacia afuera el frío mortal del concreto, que se filtraba en las grietas de mi ser no para soldarlas con violencia, sino para llenarlas con una suavidad que yo no conocía. No venía de afuera, no había sol en esa celda, ni una manta. Brotaba desde adentro, como si una brasa que yo no sabía que tenía hubiera sido soplada suavemente hasta volver a la vida. Con el calor llegó el silencio, pero uno diferente al silencio opresivo de antes. El coro de voces en mi cabeza, los rostros de los muertos, el zumbido de mi propia ansiedad, todo se detuvo. No se fueron, simplemente se callaron, como si estuvieran escuchando algo más importante, algo que merecía un respeto absoluto. El peso sobre mi pecho se disolvió y pude tomar una bocanada de aire profunda, la primera en años, una que llenó mis pulmones hasta el fondo sin dolor, sin asfixia. Era una paz que no tenía lógica, una calma que desafiaba las paredes de mi celda y la tormenta de mi vida, una quietud tan profunda que parecía ser la materia misma de la que estaba hecho el universo. Y sentí que me miraban, no con los ojos de un guardia a través de la mirilla, ni con la mirada de un enemigo. Era una presencia en la celda conmigo, una que no ocupaba espacio físico, pero lo llenaba todo. Sentí una mirada sobre mí, una que me veía por completo, que atravesaba la máscara del sicario, la fachada del patrón, y llegaba hasta el niño asustado que jugaba descalzo en el polvo de Culiacán. Esa mirada,
Conocía cada acto de violencia que mis manos habían cometido, cada pensamiento oscuro que mi mente había albergado, cada gota de sangre que había derramado. Me vio entero en mi desnudez más monstruosa y no se apartó con asco. Aquella mirada no era de un juez ni de una víctima buscando justicia, era una mirada de entendimiento. Y debajo del entendimiento, algo que mi mente se negaba a procesar, que era una mirada de amor. Un amor tan puro, tan incondicional y tan vasto, que me rompió de una manera nueva, no con la violencia del colapso, sino con la ternura de una caricia. Me sentí completamente expuesto y al mismo tiempo completamente a salvo. Por primera vez alguien me veía el verdadero yo, la suma de todas mis partes rotas, y en lugar de condena, me ofrecía un refugio, una acogida que yo no merecía y que no podía comprender en absoluto. Y en el centro de ese amor que me desarmaba, un nombre floreció en mi mente, un nombre que había escuchado en los susurros de mi madre cuando creía que nadie la oía, un nombre que había ignorado toda mi vida como si fuera un cuento para débiles. Jesús. No fue un pensamiento, fue una certeza, una revelación que lo explicó todo sin palabras. Era Él, era su calor, su paz, su mirada. Y en el silencio de mi alma, una voz que no era un sonido sino un sentimiento, me susurró con una autoridad mansa y poderosa: «Yo estoy aquí, hijo, descansa ahora». La palabra hijo me atravesó como una bala de luz, reclamando una paternidad que nunca tuve. Mi cuerpo, que había estado tenso como una cuerda a punto de romperse, se rindió, por completo al suelo. Las lágrimas volvieron, pero ya no eran las lágrimas secas y amargas de la desesperación. Eran lágrimas calientes, liberadoras, que lavaban no solo mi rostro, sino mi espíritu. Lloré como un niño encontrado después de haberse perdido en la noche más oscura, no con miedo, sino con el alivio abrumador de estar finalmente en casa. La celda de concreto dejó de ser una tumba y se convirtió en el lugar más sagrado de la tierra, un santuario improvisado donde un rey caído se encontró de rodillas ante el verdadero rey, uno cuya corona estaba hecha de espinas y cuyo trono era la misericordia. La presencia no se fue, sino que se asentó dentro de mí, una paz duradera que se quedó conmigo cuando la primera luz del amanecer se coló por la rendija de la puerta, tiñendo la oscuridad de un gris esperanzador. El mundo no había cambiado. Seguía siendo un prisionero en una cárcel de máxima seguridad, un hombre sentenciado por sus crímenes, odiado por sus enemigos y traicionado por sus amigos. Pero yo sí había cambiado. La oscuridad de afuera ya no podía tocar la luz que había nacido adentro. Aún estaba en cautiverio, rodeado de muros de concreto y acero, pero en esa noche, en el corazón de mi infierno personal, había sido hecho inexplicablemente libre. La paz que me había encontrado en la oscuridad no se desvaneció con la luz sucia de la mañana, sino que se ancló en mi pecho como un ancla en un mar embravecido, un peso tibio y firme que me sostenía, mientras el mundo de la prisión, con sus leyes de sangre y susurros de muerte, comenzaba a girar a mi alrededor, exigiendo al viejo hombre que yo ya no podía encontrar dentro de mí. Los días volvieron a su rutina de conteos, de comida sin sabor y de horas vacías. Pero ahora yo caminaba por esos pasillos grises como un extranjero, escuchando un eco de quietud en mi interior que ahogaba el estruendo de las rejas y los gritos. Ya no era un rey caído, era un peregrino en un territorio hostil, y mi única brújula era ese calor inexplicable que me recordaba que no estaba solo. La primera prueba llegó pronto, en la forma de una orden susurrada por un recluso que aún me veía como el patrón. Se trataba de ajustar a un recién llegado que había faltado al respeto a uno de los nuestros. Antes, mi palabra habría sido una sentencia, de muerte ejecutada sin vacilar, un simple movimiento de cabeza que sellaría un destino. Pero cuando sus ojos buscaron mi aprobación, mi silencio fue la respuesta. No hubo ira en mi negativa, ni miedo, solo una incapacidad física y espiritual para volver a ser el arquitecto del dolor ajeno. Vi la confusión en su rostro, luego el desprecio, y supe que la primera piedra de mi viejo reino se había desprendido para siempre,
dejándome más expuesto, pero extrañamente más firme. Un anciano llamado Mateo, un hombre de piel curtida y ojos que habían visto demasiados inviernos tras las rejas, me vio un día sentado en el patio, con la mirada perdida no en el muro, sino más allá. Sin decir palabra, se acercó y deslizó en mi mano un objeto envuelto en un trapo sucio. Era una Biblia, pequeña y gastada, con las páginas tan delgadas por el uso que parecían piel de cebolla. Esa noche, bajo la luz amarillenta y débil de la celda, la abrí con el temor y la reverencia de quien toca algo sagrado y prohibido. Mis dedos, acostumbrados al acero frío de las armas, trazaron letras que no entendía del todo, pero que hablaban el mismo idioma de la paz que había nacido en mi pecho. Leer se convirtió en mi acto de rebelión silenciosa, mi refugio secreto, en medio del infierno. Me escondía en mi litera cubriéndome con la manta áspera, fingiendo dormir mientras mis ojos devoraban las palabras a la luz de una rendija. Cada versículo era un trago de agua fresca en un desierto, cada historia, una pieza de un rompecabezas que empezaba a darle sentido a mi vida rota. Anotaba frases en pedazos de papel higiénico o en el cartón de las cajas de cigarros, guardándolas como si fueran mapas del tesoro, escondiéndolas en una grieta del muro. Eran promesas de un mundo que no podía ver, pero que ahora sentía, con más fuerza que el concreto que me rodeaba, una realidad más sólida que los barrotes de mi celda. Mi cambio no pasó desapercibido. La quietud en un lugar tan ruidoso es un grito. Mis antiguos lugartenientes, dentro de la prisión, comenzaron a mirarme con una mezcla de lástima y burla. «El señor Vargas se nos hizo santo», decían en voz baja, con una sonrisa torcida. Dejé de participar en sus negocios, en sus planes de control, en sus rituales de violencia. Cuando había una pelea en el patio, yo me apartaba. Cuando se repartía el botín de alguna extorsión, yo no extendía la mano. Me convertí en una isla, un fantasma que ellos ya no reconocían, y el respeto temeroso que antes me profesaban se transformó en un desdén abierto, porque en su código, un hombre que no pelea es un hombre que ya está muerto. La presión aumentó, convirtiéndose en un cerco invisible que se estrechaba cada día. Los insultos se hicieron más directos, los empujones en los pasillos más frecuentes. Buscaban una reacción, una chispa del viejo hombre, del animal acorralado que respondería con furia para defender su honor. Pero el fuego que ahora ardía, en mí no era de ira, sino de esa paz extraña que absorbía los golpes como una esponja. Cada ofensa que soportaba en silencio, cada humillación que tragaba sin responder, se sentía como una victoria secreta, una prueba de que la fuerza que había encontrado en el suelo de mi celda era real, una fuerza que no necesitaba gritar para demostrar su poder, porque su naturaleza era resistir desde adentro. La noticia de mi locura cruzó los muros y llegó a oídos de mi antigua organización. La respuesta fue rápida y cruel, un mensaje entregado por un guardia corrupto en un trozo de papel arrugado. No era una amenaza de muerte para mí, eso habría sido demasiado simple. Era una foto de la fachada de la casa de mi madre, con una sola palabra escrita debajo: pronto. El frío que sentí en ese momento fue más intenso que el de mi primera noche en la celda, un terror helado que amenazó con apagar la pequeña brasa de mi fe. El mundo que había dejado atrás me estaba recordando que sus tentáculos eran largos y que sabía exactamente dónde golpear para hacerme sangrar, para obligarme a volver al redil. Esa noche el infierno regresó. Me metí en las duchas comunales, frías y malolientes, y dejé que el agua helada cayera sobre mí, un castigo que sentía merecer. Las lágrimas se mezclaron con el agua, invisibles para el mundo, un torrente de angustia y de miedo por la mujer, que me había enseñado a callar para sobrevivir y a quien ahora mi transformación ponía en peligro. Le grité a Dios en silencio, con el alma desgarrada, preguntándole por qué me había rescatado solo, para ponerme en una prueba que no podía superar. ¿De qué servía mi paz si el precio era la vida de mi madre? Me sentí abandonado de nuevo, un juguete roto en manos de un destino cruel que se burlaba de mi recién encontrada esperanza. Fue en ese rincón oscuro y húmedo,
temblando de frío y de pavor, que la presencia volvió. No con el calor abrumador de la primera vez, sino como un susurro, una certeza plantada en medio de mi tormenta. No prometió que el peligro desaparecería, no me ofreció una salida fácil. Simplemente me recordó que él también había visto a su madre sufrir al pie de una cruz. Sentí una compañía en mi dolor, un entendimiento que iba más allá de las palabras y una fuerza nueva, no para desafiar a mis enemigos, sino para confiar en medio de la amenaza. Entendí que la fe no era un escudo contra el sufrimiento, sino una mano que te sostiene mientras lo atraviesas, impidiendo que te ahogues. A la mañana siguiente, cuando me crucé con el guardia que me había traído el mensaje, le devolví una respuesta. No fue una amenaza ni una súplica, simplemente le dije, diles que Santiago Vargas murió en esta celda. El hombre que soy ahora solo le pertenece a Dios y mi familia está en sus manos, no en las de ellos. Lo dije con una calma que no era mía, una convicción que me sorprendió a mí mismo. Sabía que esas palabras podían ser mi sentencia definitiva o la de mi madre, pero también sabía que no podía volver atrás. Renegar de lo que había encontrado en esa celda sería una muerte peor que cualquier bala, sería traicionar la única verdad que había conocido en mi vida. Desde ese día, mi soledad se hizo total. Fui declarado oficialmente un traidor, un paria para ambos mundos. Mis antiguos aliados me veían como un enemigo, y para el sistema carcelario yo seguía siendo el monstruo de mi expediente. Pero en esa soledad absoluta encontré una nueva forma de compañía. Sentía la presencia de Jesús en los lugares más insospechados, en el rayo de sol que se colaba por una ventana alta del comedor, en la sonrisa desdentada del viejo Mateo, en el silencio del patio antes del amanecer. Él no me había sacado de la prisión, pero había entrado en ella conmigo, transformando mi condena en un monasterio, mi celda en un santuario. Ya no luchaba por sobrevivir, luchaba por permanecer fiel a la luz que me había encontrado. Mi vida se redujo a actos pequeños y secretos de fe. Compartir mi comida con alguien más débil, limpiar la celda de un anciano enfermo, orar en silencio por los mismos guardias que me despreciaban. Cada acto era un ladrillo con el que construía mi nueva identidad, no sobre el miedo y el poder, sino sobre la misericordia y el servicio. Estaba atrapado entre 4 muros, abandonado por todos los que conocía, pero nunca en mi vida me había sentido tan protegido, tan custodiado, tan verdaderamente libre, porque mi única celda ahora era mi fe, y sus muros eran inexpugnables. La visita llegó sin previo aviso. En una tarde gris en que la lluvia golpeaba las ventanas altas del penal, como si quisiera lavar la mugre de los muros. No fue un sicario ni un mensajero del bajo mundo, sino alguien mucho más peligroso. Mi antiguo abogado, un hombre vestido con un traje tan caro que parecía absorber la poca luz de la sala de visitas. Se sentó frente a mí, separado por el cristal grueso, y su sonrisa era la misma de siempre, una herramienta pulida de poder y condescendencia. No traía condolencias ni noticias legales. Traía una oferta, un puente de regreso al mundo que yo había abandonado, una tentación vestida de seda y promesas que olían a la pólvora de mi vida anterior, un aroma que creí haber olvidado, pero que mi memoria reconoció al instante. El trato era simple, casi elegante en su crueldad. La familia, como él la llamaba con una familiaridad que me heló la sangre, estaba dispuesta a mover sus hilos. Podían negociar mi sentencia, reducirla a casi nada y, más importante, podían garantizar la seguridad absoluta de mi madre, mudarla a una casa junto al mar donde nunca más tuviera que mirar por encima del hombro. Me ofrecían una nueva identidad, una vida tranquila en Europa, lejos de todo. A cambio, solo querían una cosa: información, los nombres, las rutas, las debilidades de un cartel rival que yo conocía como la palma de mi mano. Era, según sus palabras, una última transacción, una prueba de que el señor Vargas seguía vivo debajo de mi recién descubierta fe, una forma de demostrar que mi lealtad todavía tenía un precio. Por un instante, el viejo hombre resucitó dentro de mí.
Mi mente se inundó con la lógica fría de la supervivencia, el instinto que me había mantenido vivo por 30 años en un mundo donde la piedad era un suicidio. Pensé en mi madre, en su rostro surcado de arrugas por la preocupación, en el terror constante en el que vivía por mi culpa. Pensé en el sabor de un buen vino, en el sol sobre mi piel sin muros de por medio, en la simple libertad de caminar por una calle sin ser un número. El abogado hablaba, pero su voz era un eco de mis propios demonios, susurrándome que la fe era un lujo para los hombres libres, no para un prisionero cuya única moneda de cambio era la traición. El miedo por... Mi madre era un nudo en mi garganta, y sentí que mi resolución se deshacía como arena entre los dedos. Pero entonces, mientras el sí estaba a punto de formarse en mis labios, la memoria de la celda me reclamó. No fue un recuerdo, fue una experiencia que volvió a mí con toda su fuerza, el frío del concreto, el peso de mi propia nada, y luego ese calor inexplicable que nació en mi pecho, esa paz que no era de este mundo y que me había sostenido en la más absoluta oscuridad. Recordé la presencia que me había mirado en mi miseria total, que conocía cada crimen y aún así me había llamado hijo. ¿Qué era la libertad que me ofrecían comparada con la libertad que había encontrado de rodillas en el infierno? Era una ilusión, una celda más grande con barrotes de oro, un regreso a la tumba de la que ya había sido rescatado. La oferta no era una salvación, era la negación del único rescate verdadero que había conocido. Levanté la vista y mis ojos se encontraron con los del abogado a través del cristal. La tormenta dentro de mí se había calmado. Ya no había miedo, ni duda, ni negociación. La máscara de poder del abogado vaciló por un segundo, confundido por la serenidad que vio en mi rostro. Esperaba una contraoferta, una negociación, de un hombre desesperado. Pero el señor Vargas ya no estaba allí para negociar. Con una voz que sonaba extraña y nueva en mis propios oídos, una voz tranquila y firme, le dije, dígales que el único patrón al que sirvo ahora es Jesucristo. Hice una pausa, dejando que el nombre llenara el espacio entre nosotros, un nombre que era mi única defensa y mi única verdad. Y con él terminé. Mi deuda ya fue saldada. El abogado me miró fijamente por un largo momento. Su rostro una máscara de incredulidad, que lentamente se transformó en desdén. No dijo una palabra más, simplemente recogió su portafolio de piel, se levantó con la rigidez de un hombre que ha perdido un juego que ni siquiera entendía y se fue. El guardia me llevó de vuelta a mi celda, y el sonido de la puerta de mina de acero al cerrarse fue diferente esta vez. No fue el eco de una condena, sino el amén de una oración. Me senté en mi litera, en el silencio de mi pequeño mundo de concreto, y sentí una paz tan profunda que me desbordaba. El viejo hombre no, solo había muerto esa noche en el suelo. Esta tarde, frente a la tentación del mundo, finalmente había sido enterrado para siempre. La guerra por fin había terminado. Los años han pasado como un río lento, que arrastra los escombros de una vida que ya no es la mía. El señor Vargas fue enterrado en esa celda, y de la tierra de su tumba creció este hombre que ahora soy. Un hombre anónimo en un pueblo pequeño y polvoriento, cerca de la frontera, donde nadie pregunta por el pasado. Mis manos, que antes contaban dinero manchado y sostenían el peso frío del acero, ahora conocen la aspereza de la pala y la textura del cemento fresco. Trabajo en la construcción, levantando muros para que otros encuentren refugio, y el sol, que me quema la piel, ya no se siente como un castigo, sino como una presencia constante que me recuerda que estoy vivo, que cada gota de sudor es una forma de oración, una penitencia honesta que me limpia por dentro, un día a la vez. El silencio que antes me aterrorizaba, ese vacío que me ahogaba en mis mansiones, ahora es mi compañero más fiel, el espacio sagrado donde escucho la voz que me encontró en la oscuridad. Camino a casa al atardecer, por calles sin nombre que huelen a tierra y a tortillas recién hechas, y por primera vez en mi vida veo los colores del cielo. Noto cómo la luz se despide pintando de naranja y morado los cerros lejanos. Ya no necesito el ruido de la banda,
ni el eco de mi propio poder para sentir que existo. El nombre de Santiago ya no es una sentencia, ni una leyenda, sino una simple verdad. El nombre de un hombre que aprendió a respirar de nuevo, un hombre que encontró la paz no en la cima del mundo, sino en el fondo de un pozo del que fue rescatado. Siento el alféizar de mi pequeña ventana. En una lata oxidada que rescaté de la basura, he plantado una semilla de chile. Cada mañana, antes de que el sol se levante, la riego con un cuidado que nunca supe que poseía. Observo cómo los brotes verdes y tímidos se abren paso a través de la tierra oscura. Una vida pequeña y terca que insiste en crecer contra todo. Pronóstico. Regar esta planta se ha convertido en mi liturgia diaria, un recordatorio de que incluso en el suelo más estéril, en el recipiente más humilde, la vida puede florecer si se le da un poco de luz y un poco de agua. Es un milagro diminuto que se repite frente a mis ojos, una promesa silenciosa de que la redención es un proceso lento, paciente, que requiere dedicación y fe en lo que aún no se ve. A veces, el hijo de mi vecina, un niño de 5 años con bindota, ojos curiosos y una sonrisa que no conoce el miedo, corre hacia mí cuando vuelvo del trabajo. No ve a un antiguo monstruo, no siente la sombra de mi pasado, solo ve a Santiago, el hombre que a veces le regala un dulce. Me abraza las piernas con sus pequeños brazos, y cuando lo levanto, su risa es el sonido más puro que he escuchado jamás. Por un instante, en el peso de su cuerpo confiado y en el calor de su abrazo inocente, siento el perdón de una manera que ninguna palabra podría expresar. En su mirada no hay juicio, solo aceptación, y entiendo que este es el verdadero poder, no el de ser temido, sino el de ser digno de la confianza de un niño. Un día vi a un joven en la plaza, no mucho mayor de lo que era yo cuando empecé con la misma rabia vacía en los ojos, la misma tormenta silenciosa que yo conocí tan bien. Me senté a su lado sin decir nada por un largo rato. Luego saqué de mi bolsillo la Biblia gastada que el viejo Mateo me dio, la que me acompañó en mis peores noches y se convirtió en mi mapa. La puse en sus manos. No le di un sermón, no le hablé de Dios, no le conté mi historia. Solo le dije, aquí encontré agua cuando me moría de sed. Quizás también la encuentres tú. Él me miró con desconfianza, pero tomó el libro. No sé si alguna vez lo abrirá, pero esa noche, por primera vez, no pedí nada. Solo di lo único de valor que realmente poseía. Ya no pido nada. No espero un perdón público, ni busco la redención a los ojos del mundo. Mi paz es un asunto secreto, un pacto sellado en la oscuridad de una celda entre un hombre roto y su Salvador. A veces, al caer la tarde, me siento en la banca de la plaza y simplemente miro el cielo sintiendo la misma calidez en el pecho que me encontró en el suelo de concreto. No hay gloria en esta vida nueva, ni aplausos, ni poder. Solo hay esto: la quietud, el trabajo honesto, la sonrisa de un niño, la esperanza plantada en una lata. El mundo olvidó al señor Vargas, el monstruo de Culiacán, y está bien. Pero yo nunca olvidaré a quien recordó a Santiago cuando no era nadie. La guerra terminó, y en el silencio finalmente encontré mi hogar.